Buenos días, el día de hoy hablaremos sobre América en el sistema internacional de 1783 hasta 1895 del libro de Historia de las Relaciones Internacionales Contemporáneas de Juan Carlos Pereira. Los integrantes son Tatiana Nieto y quienes habla Viviana Sánchez. Introducción. La independencia política de la mayor parte de las colonias europeas de América y sus repercusiones profundas y duraderas en la vida internacional incluyeron una ampliación del conjunto de Estados-nación, el fortalecimiento del principio de autodeterminación de los pueblos, el surgimiento del mito del modelo estadounidense como inspiración de ideologías democráticas y movimientos reformistas, el traverse masivo de la población hacia las Américas, el fundamento del capitalismo creador de deudas y dependencias económicas iberoamericanas, importantes contribuciones al desarrollo del derecho internacional y por último, hacia el final del periodo, la emergencia de los Estados Unidos como gran potencia mundial. La Primera República Americana, consolidación de Estados Unidos, 1783 a 1800. Aquí la temprana política exterior estadounidense estaba condicionada desde dentro por el complejo proceso de su propia construcción nacional, el expansionismo comercial y su relativa debilidad. Estos fueron factores en la presencia colonial europea en otras regiones americanas y el prolongado ciclo bélico internacional iniciado en 1775. No fue cerrado hasta la derrota de Napoleón y la paz de Viena de 1815, lo que permitió a los Estados Unidos beneficiarse positivamente de las rivalidades europeas en sus propios objetivos prioritarios en el exterior. Estos se ceñían a cuestiones directamente ligadas al afianzamiento de su independencia y su soberanía, las fronteras de su territorio nacional, su seguridad y su comercio. La lucha americana contra la esclavitud. Aquí la Declaración Estadounidense de los Derechos Naturales del Hombre no desembocó en la inmediata abolición de la esclavitud en ese país, pero varios estados incluyeron cláusulas antiesclavistas en sus constituciones. La Constitución de 1787 dispuso el fin de la importación de esclavos negros en el año de 1807. Ese tímido inicio del movimiento antiesclavista americano recibió un fuerte impulso entre 1789 y 1804 por el revolucionario proceso de emancipación de la República Negra de Haití, donde la libertad de los esclavos estaba íntimamente vinculada a la independencia política de ese país. Por otra parte, en Francia, la Convención abolió la trata y la esclavitud desde 1793 a 1794, pero esta fue restablecida por Napoleón. Aquí Gran Bretaña tomó un papel de liderazgo en la supresión de la trata a partir de 1806. La América se convirtió en un importante escenario de la larga lucha internacional por la abolición de la esclavitud, una lucha que ya no era por la libertad política de los Estados-nación, sino por la libertad individual. El primer expansionismo de Estados Unidos de 1800 a 1821. La adquisición estadounidense del mal definido territorio de la Luisiana fue el resultado directo de la política internacional europea. Napoleón presionó a Carlos IV y Godoy a devolver la Luisiana, que había sido cedida a España en 1763 como compensación de otras pérdidas incurridas a raíz del Tercer Pacto de la familia Borbónico y la participación española en la guerra anglo-francesa por la supremacía colonial. Durante la fase final de las guerras napoleónicas, el belicismo de una nueva generación de políticos estadounidenses, indignados por los desafueros británicos, arrojó al país a una nueva guerra contra Gran Bretaña en 1812. Las múltiples facetas de esta expansión territorial estadounidense destacan la actitud gubernamental de no consentir la cesión de Luisiana por España a otra potencia.
Después de un tiempo, Estados Unidos aprovechó las graves distracciones españolas y su propia beligerencia de 1812 para llevar a cabo ocupaciones militares en las Floridas. Durante el ciclo bélico, la preocupación estadounidense por proteger su creciente comercio exterior impulsó al desarrollo del derecho internacional en temas como la libertad de comercio y la navegación en alta mar, los derechos de los neutrales en tiempo de guerra, la definición más estricta del contrabando, del bloqueo marítimo y de las prácticas marítimas de apresamiento, así como el derecho individual de emigrar y cambiar de nacionalidad. Las guerras de independencia iberoamericanas 1810 a 1826. A partir de los años de 1780 se produjeron algunas rebeliones. La invasión napoleónica de España y Portugal en 1807 a 1808 provocó no solo luchas por la independencia nacional, sino planteamientos liberales revolucionarios en ambos países, cuyos efectos en América no se hicieron esperar. Un primer impulso separatista entre 1810 a 1812 fueron las fuerzas españolas que lograron controlar la situación en México, Venezuela, Nueva Granada y Santo Domingo. Sin embargo, a partir de 1816 se reducieron los conflictos que condujeron al logro de la independencia política de la mayor parte de Iberoamérica entre 1821 y 1826. Los separatistas iberoamericanos, contando con esas rivalidades internacionales, buscaron en Europa y en Estados Unidos apoyo moral. Sin embargo, las potencias europeas, comprendidas en la defensa de la legitimidad monárquica contra los movimientos revolucionarios, se oponían en principio al separatismo iberoamericano y su retórica libertariana. No obstante, ni la Santa Alianza ni Gran Bretaña tuvieron reparos en reconocer el nuevo gobierno de Brasil, toda vez que se independizó en 1822 como monarquía legítima. El colapso del Imperio Español, en cambio, reavivó las rivalidades internacionales. Rusia quiso aprovechar la coyuntura en 1821 para extender su soberanía sobre las costas occidentales de Norteamérica. La política de los Estados Unidos gradualmente se inclinó hacia el apoyo incondicional de las nuevas repúblicas iberoamericanas, convergiendo en ello simpatías populares hacia la causa de independencia, intereses comerciales, el afán de erradicar el colonialismo europeo de las Américas por motivos ideológicos y estratégico-defensivos. Dos visiones de América, Monroe y Bolívar. La doctrina Monroe surgió como aviso ante las pretensiones rusas de expansión en Norteamérica, como reflejo de la inquietud reinante sobre posibles intentos europeos de ayudar a España a someter las repúblicas hispanoamericanas por la fuerza, y como réplica a una propuesta británica a Estados Unidos de hacer una declaración conjunta. Estados Unidos representaría las colonias existentes, pero no toleraría ninguna nueva colonización europea en América. Se comprometía a no intervenir en los asuntos propiamente europeos, pero reconocía a los gobiernos de facto. Simón Bolívar había inspirado en 1822 la formación de una Liga de las Naciones entre Colombia, Perú y Centroamérica. En 1826, a iniciativa suya, se celebró el Congreso Interamericano de Panamá. Bolívar pues, planteaba los objetivos panamericanos de muy difícil aceptación en aquel momento, que fue la Confederación Hispano-Iberoamericana, arbitraje forzoso en disputas internas, eh, asamblea legislativa con plenos poderes en la política exterior, una alianza defensiva perpetua. Los conflictos interamericanos se multiplicaron y Argentina, Chile, México y Estados Unidos rechazaron tanto el liderazgo colombiano como la idea de contrapisas internacionales a su soberanía. El temor creciente ante las tendencias hegemónicas estadounidenses y el ascenso de las élites conservadoras impulsaron movimientos hispano-ibero-latinoamericanistas que retornaron las propuestas bolivarianas de solidaridad y cooperación como las vías hacia la paz.
Bueno, el destino manifiesto de Estados Unidos, la guerra contra México 1819 a 1860. Las bases económicas del expansionismo continental angloamericano se centraban en la gran importancia concedida a la prioridad de la tierra. Sin embargo, los planteamientos expansionistas a menudo manifestaban no solo un desprecio por los derechos territoriales de indígenas e hispanos, sino actitudes claramente racistas. La retórica revolucionaria a fines del siglo XVIII, las tempranas adquisiciones territoriales del desarrollo de la nación, impulsaron una versión secularizada de esta idea, proyectándose en la autoatribución de una misión histórica y en la visión continental de la expansión estadounidense, sustentaban la convicción colectiva de tener un destino manifiesto en el que se mezclaban razonamientos económicos, políticos, estratégicos, culturales y religiosos al servicio del expansionismo. El triunfo electoral en 1844 de James Polk, cuya campaña reclamaba la reanexión de Texas y la recuperación de Oregón, presagió la guerra con México. La anexión de Texas en 1845 y la actitud agresiva de Estados Unidos precipitaron la guerra, y ante los fáciles éxitos militares obtenidos, los expansionistas clamaban por la anexión de todo México. A finales eh, por el Tratado Guadalupe Hidalgo de 1848, México cedió a Estados Unidos un inmenso territorio que abarcaba desde Texas hasta California. Bueno, Iberoamérica, una independencia precaria 1826 a 1860. Las nuevas repúblicas iberoamericanas se enfrentaban con múltiples problemas para estabilizar su vida política gracias a su independización poco violenta. El Brasil disfrutó de buenas relaciones internacionales desde el principio, pero Hispanoamérica tardó muchos años en normalizar sus relaciones diplomáticas con España. El reconocimiento español se dio primero en México, seguido por Ecuador, Chile, Venezuela, Bolivia. Otros estados también fueron reconocidos después de un tiempo. La identidad y la configuración territorial de las nuevas naciones eran confusas y conflictivas a causa de los intentos de construir estados confederados y las disputas sobre los lineamientos territoriales de cada país. El problema de los límites territoriales afecta a casi todos los países, implicando luchas por el dominio sobre tierras, recursos naturales, vías fluviales, acceso al mar y población, exacerbando el componente territorialista de los nacientes nacionalismos, amargando las relaciones con los vecinos. Existía cierto consenso en aceptar el principio de demarcaciones administrativas coloniales como base para el reparto territorial, pero eso dejaba un amplio margen de imprecisión, aumentó la razón por la cual se desencadenaron ciertos conflictos. Como Chile sostuvo una larga rivalidad contra Argentina por la posesión de la Patagonia, México y Guatemala se disputaban Chiapas desde 1822 hasta 1888. Las graves preocupaciones económicas de los nuevos estados destacaban las deudas contraídas durante las luchas separatistas y las reclamaciones extranjeras por daños. En 1827 tuvieron que declararse en quiebra varias repúblicas, y en toda Iberoamérica se frustraron las previsiones sobre venta de tierras, desarrollo agropecuario y minero, ingresos aduaneros y el auge de la exportación, lo cual provocó un déficit crónico y dilemas fiscales. Ante las dificultades para obtener devoluciones o beneficios, desapareció el entusiasmo inicial de bancos y empresas europeos. El consiguiente temor al intervencionismo europeo fue otro factor que estimuló el interés de todos los países americanos por potenciar el alcance del derecho internacional, reflejando una nueva división del mundo en el que las relaciones entre los estados se deberían regir por unas normas precisas recogidas de tratados y acuerdos internacionales. Durante este periodo, Estados Unidos estaba volcado hacia la colonización de su propio territorio nacional. Estados Unidos en busca de la hegemonía regional en 1865-1895. La Unión Nacional de Estados Unidos quedó consolidada a partir de 1865 tras la derrota del secesionismo sureño y la abolición de la esclavitud. Las limitaciones percibidas en la capacidad de consumo del mercado doméstico en sucesivas crisis económicas, la inquietud nacida ante el fin de la frontera doméstica en 1890 y el auge del imperialismo europeo avivaron la preocupación estadounidense
buscar mercados exteriores, por defender sus intereses estratégicos y por fortalecer su influencia diplomática, sobre todo a partir de 1880. El interés exterior prioritario de Estados Unidos seguía siendo Iberoamérica, donde mantenía una actitud vigilante cada vez más hegemónica e intervencionista. La política de Estados Unidos refleja su inquietud por el aumento de las acciones financieras europeas en Iberoamérica, en auge a partir de 1880. El capital europeo, especialmente el británico, pero también francés y alemán, fluía en forma de préstamos hacia los gobiernos que padecían déficits crónicos y como inversión hacia ferrocarriles, carreteras, transportes urbanos, entre otros. México, 1860-1895. México sufrió una grave intervención anglo-hispano-francés en 1861-1867, provocada por la moratoria declarada por el gobierno mexicano sobre los pagos de su deuda externa. Por esos años debía unos 69 millones de dólares a Gran Bretaña y unos 9 millones de dólares a Francia. Napoleón pretendía ayudar a sectores conservadores mexicanos a derrocar el gobierno liberal de Benito Juárez y reemplazarlo con un gobierno imperial católico en la persona del archiduque Maximiliano de Habsburgo. El fracaso de esta aventura neocolonialista fue obra de la realidad de la resistencia popular mexicana y otras prioridades en Francia. Durante largo tiempo, el gobierno de Porfirio Díaz en México resolvió sus disputas fronterizas pacíficamente por la vía de la negociación. El Caribe crisol de tensiones internacionales 1860-1895. Santo Domingo seguía viviendo bajo las amenazas haitianas y europeas y padeciendo graves problemas internos, por lo que buscó repetidamente la protección española o la reanexión, lo que consiguió en 1861, aunque la tenaz oposición interna obligó al abandono en 1865. Desde 1888, la enorme deuda exterior de Santo Domingo condujo a la intervención de sus aduanas por acreedores extranjeros. La paz de San Juan puso por otro lado el fin a la guerra separatista cubana de los 10 años, mediante promesas de reformas y trato de igualdad con las provincias de la península. El incumplimiento de las promesas españolas condujo a la Guerra Chiquita. El grito de Paire inició la guerra definitiva por la independencia de Cuba y el fin del imperio ultramarino español. Centroamérica y la comunicación interoceánica 1860-1895. El ferrocarril transísmico de Panamá, inaugurado en 1855, y las vías transcontinentales estadounidenses valieron la urgencia de un canal interoceánico. No obstante, los proyectos sobre el tránsito centroamericano siguieron suscitando el interés internacional. Al tiempo que cambió significativamente la actitud estadounidense, el presidente Johnson declaró que el futuro canal centroamericano era tan vital a las comunicaciones y a la seguridad estadounidense que no se podría tolerar ninguna participación extranjera en su construcción, control y defensa. No estaba claro si la mejor ubicación sería Panamá o Nicaragua, por lo que Estados Unidos vigilaba resolutamente todas las acciones europeas y muy especialmente las intervenciones en Nicaragua. Como resultado de todo esto, Estados Unidos y Gran Bretaña se declararon a favor de la neutralidad del canal. Sudamérica, una nueva frontera colonial 1860-1895. A partir de 1860 se profundizó la situación del endeudamiento exterior y la dependencia económica de los países sudamericanos. Aumentaban las exportaciones de alimentos y materias primas a Europa al tiempo que llegaban capitales extranjeros en forma de nuevos créditos e inversiones. Por otra parte, se dieron dos importantes guerras interamericanas. La Triple Alianza contra Paraguay en 1864 y 1870, tuvo su origen en disputas sobre derechos de navegación fluvial y una rebelión en Uruguay que contó con el apoyo de Argentina, Brasil y Brasil contra el gobierno uruguayo, que a su vez pidió la ayuda de Paraguay. A raíz de esta guerra, Argentina se apropió de Chaco, Misiones,
por lo cual Paraguay se vio obligado a cubrir sus gastos, a recurrir a la venta de tierras con consecuencias negativas para el futuro desarrollo socioeconómico del país. Las relaciones entre Bolivia, Perú y Chile se volvieron conflictivas a partir de 1860 por rivalidades en torno a las riquezas minerales del desierto de Atacama. Perú estaba políticamente desarticulado, en quiebra económica y desmilitarizado, por lo que el gobierno de Mariano Ignacio Prado intentó mediar para que las partes aceptasen el arbitraje, viéndose arrastrado a la guerra por su alianza secreta con Bolivia en 1873. Por otro lado, Perú, presionado por Estados Unidos, cedió a Chile Tlapaca el derecho de ocupación de Tacna y Anca durante 10 años. También el creciente prestigio de Estados Unidos en los asuntos hemisféricos se evidenció en sus actuaciones arbitrarias, razón por la cual Estados Unidos atribuía un poder hegemónico tutelar sobre las Américas. Para finalizar, Estados Unidos en el hemisferio americano puso los cimientos del definitivo acercamiento angloamericano, que fue temido por algunas potencias europeas con el inicio de un hegemonismo anglosajón en todo el mundo. Esto fue todo por la presentación. Gracias por su atención.